Buenos días. Buenos días, ¿Qué bienvenidos. pasó? Bienvenidos al panel El cooperativismo y sus dimensiones en América Latina. Las miradas de Chile, Ecuador y Uruguay. Esta actividad forma parte de la agenda preparatoria del 12º Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, EILAC 2022. A realizarse en Brasil, ya con ubicación definida, Curitiba, Paraná, en la fecha de 27 al 29 de julio de 2022. Los objetivos de este panel son construir una visión de las cooperativas en América Latina desde las perspectivas cooperativas y de los investigadores, y generar apoyo a la planificación preparatoria para el encuentro del próximo año. Para el día de hoy, los panelistas vienen, por tanto, de Uruguay, doctor Pablo, de Ecuador, doctora Elisa, y de Chile, doctor Mario. Este es el segundo panel. El primer panel fue realizado en 23 de abril con representantes de Colombia, Argentina y Brasil. Tras este panel, por tanto, ya están confirmados los próximos paneles también para las fechas inicialmente definidas para el día 14 de mayo y la otra fecha para la primera viernes de junio, con la participación de representantes de otros países de Latinoamérica. Este panel es impulsado por el Comité de Gobernanza y Coordinación preparatoria para el 12º encuentro, por la coordinación de la red de RILAC, por la Universidad de São Paulo a través del Observatorio de Cooperativismo, por la UniJuí a través del programa de maestría y desarrollo y doctorado en desarrollo regional, de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, por también se agregando la Universidad Federal de Tocantins, el apoyo de cooperativas y organizaciones representativas. Este panel, vos informo, que será grabado y a efectos de memoria de los contenidos aquí presentados. Si hay alguna objeción o inconveniencia, tendrán que manifestarse o dejar este ambiente. Pasamos directo al panel primero de las exposiciones. Luego, após las exposiciones, habrá espacio para preguntas o contribuciones, sea a través del chat o a través del micrófono. En el chat también podrán informar su identificación, universidad, contacto y de igual manera hacer la confirmación de presencia para fines de emisión de certificado a los participantes. Recomendamos que todos mantienen sus micrófonos cerrados para la cualidad de nuestro trabajo. Directamente a las presentaciones de los expositores, momento que agradecemos por la presencia de cada uno y de todos. Primero, invitamos a la exposición por la secuencia doctor Pablo Guerra, doctor en Ciencias Humanas, investigador activo del Sistema Nacional de Investigación de Economía Solidaria y Sociología del Trabajo, profesor investigador en régimen de dedicación total y coordinación de la red temática en Economía Social y Solidaria
de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Doctor Pablo, un honor acogerlo. Bienvenido y la palabra es suya. Dottor Pedro, muito obrigado pelo suo convite. Vou procurar falar devagarinho, na atenção aos companheiros e companheiras lusoparlantes. Muchas gracias entonces por la invitación, también extensible a la doctora Mirta, y una gran alegría poder compartir este panel con la profesora Elisa y el profesor Mario. Vamos a hacer rápidamente nuestra presentación, donde vamos a exponer la situación del cooperativismo en Uruguay en unos 20 minutos, para lo cual en este momento estamos por compartir la presentación que hemos dividido en tres partes. En primer lugar, como es comprensible, para entender las características y la situación actual del cooperativismo en Uruguay, vamos a introducir algo al respecto al contexto socioeconómico que estamos atravesando. Luego vamos a analizar efectivamente algunas características y datos del sector cooperativismo para finalmente mencionar algunas prioridades y desafíos del sector. En primer lugar, entonces, ¿qué es el Uruguay? Ustedes saben, es uno de los países más pequeños de la región, tanto en extensión, en su superficie, como en el número de habitantes. Tenemos apenas menos de 3,5 millones de habitantes. Doctor Por lo Pablo, tanto, sí. no está compartida su pantalla todavía. ¿No? No, Bueno, todavía no le miramos. vamos a hacer de nuevo la presentación. Ahora seguramente sí. Sí, ahora sí. Muy Falta bien. solo proyectar. Ahora está, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Les decía entonces, al ser un país pequeño, no se caracteriza por ser una economía muy grande. De hecho, somos la economía número 78 en el mundo por su volumen. Aún así, destaca nuestro país en términos relativos. Por ejemplo, el Producto Bruto per cápita es de aproximadamente $17.000. Estamos en ese sentido en el lugar 48 en el mundo. Vean ustedes, doblando o casi triplicando el Producto Bruto Interno de nuestros países, de nuestros gigantes países vecinos. En cuanto al índice de desarrollo humano, que como todos sabemos es un índice construido por varias variables y que suele ser bastante estático con el paso de los tiempos, Uruguay está ubicado en el cuarto lugar en la región, detrás de Chile, de Argentina y de Barbados. Tenemos además el coeficiente Gini de distribución de ingresos más progresivo de América Latina, y esto desde hace unos cuantos años. En cuanto al índice de percepción de la corrupción en el sistema público, Uruguay presenta el puntaje más bajo de la región, o sea, está bien posicionado en cuanto a la percepción de la corrupción. Y finalmente, digamos que de acuerdo a la CEPAL y su mecanismo para medir la pobreza, Uruguay presenta la tasa de pobreza y tasa de indigencia más baja del continente. Estamos hablando de 3 puntos de tasa de pobreza y 0,1 en cuanto a tasa de indigencia. En cuanto a la coyuntura, venimos de un periodo de más de 15 años consecutivos de crecimiento económico
lo que se ha trasladado también a un impacto positivo en la mayoría de los indicadores sociales. Por ejemplo, pobreza, desempleo, evolución del salario real y evolución de las pasividades. Decimos la mayoría, no todos los indicadores sociales, hubo otros que en los últimos 15 años no estuvieron evolucionando de acuerdo a la mayor riqueza económica. ¿Cuál es el problema? El problema es que justamente en 2019 el crecimiento económico fue de apenas 0,2% y eso ya afectó 2 años atrás las tasas de desempleo. En 2020 asume un nuevo gobierno deja atrás 15 años de gobierno del Frente Amplio, un partido situado a la izquierda, asume un nuevo gobierno cuyo actor principal viene de una tradición más liberal y a los pocos días de haber asumido se desata la emergencia sanitaria con el primer caso de COVID autóctono. Aunque no hubo fuertes limitaciones a la movilidad, el impacto económico fue inevitable y en el 2020 caímos a una tasa del 5,8%, impactando en el desempleo y en la pandemia. Y digamos finalmente, en esta introducción, que si bien Uruguay presenta un muy buen porcentaje de personas vacunadas al menos con una dosis, más de la mitad de la población, hoy por hoy tenemos la tasa más alta del mundo en muertes por cada 100.000 habitantes, lo que ha abierto una fuerte discusión acerca de las estrategias del gobierno con respecto a la denominada libertad responsable y su aspiración por evitar parar los motores de la economía. Ese es el contexto, vean ustedes, en el que luego vamos a analizar algunos problemas que ha tenido el cooperativismo en este marco de la epidemia y algunas limitaciones más estructurales. Pasemos entonces a comentar algo acerca del cooperativismo en nuestro país. Ha sido un cooperativismo que ha tenido un crecimiento y desarrollo bastante logrado a lo largo del siglo XX. Sus primeros antecedentes son sobre fines del siglo XIX, pero es en el siglo XX entonces donde se generan las cooperativas modernas, digamos aquellas guiadas por los principios cooperativos que todos conocemos y que han sido popularizados a través de la Alianza Cooperativa Internacional. Ese cooperativismo, ese crecimiento del cooperativismo ha sido acompasado también en materia legislativa y con una serie de políticas públicas que tuvieron su impacto en el desarrollo del sector. Ahí tenemos algunas de las primeras leyes cooperativas registradas en nuestro país, pero aquí colocamos en negritas lo que ocurre actualmente, y es que este sector cooperativo está regulado desde el 2008 por la denominada Ley General de Cooperativas, que es la Ley 18.407. Antes del 2008 existían una serie de legislaciones aplicadas para cada entidad cooperativa o para cada subsector cooperativo. También es de destacar que desde diciembre del 2019 tenemos una ley de economía social y solidaria, la ley 19.848. ¿Cuáles son las características de la Ley General del Cooperativismo? Bueno, presenta varios capítulos, uno de ellos, por ejemplo, regulando el sistema de promoción, otro regulando el sistema de contralor. El artículo 186 crea el Instituto Nacional del Cooperativismo como persona jurídica del derecho público no estatal,
quiero decirles que este instituto tiene un consejo consultivo que integramos como Universidad de la República. Y además señala cuáles son los diversos sectores cooperativos, que los vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar tenemos, o podemos tener, el orden aquí es aleatorio, las cooperativas agropecuarias. Estas cooperativas cobran fuerza luego de una ley del año 1941, aunque tiene antecedentes en las sociedades de fomento rural con una ley del año 1910, o con los sindicatos agrícolas promovidos por la Iglesia Católica también en la primera década del siglo XX. Un caso aparte y muy importante es una ley que en el año 1935 crea CONAPROLE, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, que abarca hoy el 68% de la leche producida en nuestro país y una tasa también muy importante en las exportaciones del sector lácteo, que a su vez corresponden o impactan en el 4% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Hay sectores entonces muy potentes dentro de la producción agropecuaria en materia cooperativa. Uno de ellos, y fundamentalmente, es el lácteo. Quisiera mencionar también el sector lanero, porque la cooperativa lanera en el Uruguay hoy es la única entidad empresarial del sector lanero de carácter nacional. Las otras entidades son corporaciones internacionales. En segundo lugar tenemos las cooperativas de consumo, es otro formato clásico de cooperativismo, que comienzan a desarrollarse con fuerza en la segunda mitad del siglo XX, impulsados por trabajadores y empleados básicamente del sector público, que incluso con la fuerza de sus gremios van impulsando la creación de cooperativas. Ahí tenemos el caso de la cooperativa de UTE, la cooperativa magisterial, cooperativa municipal, cooperativa bancaria, y hay entonces decenas de cooperativas formadas justamente por empleados de los sectores públicos y luego también de los sectores privados. Fueron beneficiados por una ley de 1946 que les permitía un sistema de retención, o sea, al empleado se le descontaba de su sueldo lo que compraba en la cooperativa, sufriendo, por lo tanto, luego la competencia de las ofertas del crédito del sistema financiero y además la competencia de las grandes superficies que comienzan a irrumpir con fuerza sobre fines del siglo XX. También tenemos el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, con antecedentes en las cajas populares, también impulsadas por la Iglesia Católica, o la caja de créditos rurales, en este caso impulsado por políticas públicas del Estado. Bueno, hay una primer ley que impulsa fuertemente el cooperativismo de ahorro y crédito y una buena ley que fue del año 1971, aunque este cooperativo de ahorro y crédito comenzó a gestarse con fuerza desde los años 60, entre otros factores, gracias a la labor, miren, de esta sigla, es importante para comprender el cooperativismo en el Uruguay. CCU es el Centro Cooperativista del Uruguay, que ha tenido un papel protagónico para el impulso de las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas de vivienda. Justamente, el cooperativismo de vivienda es como una buena carta de presentación del cooperativismo en el Uruguay, sobre todo por el formato, no tanto de ahorro y previo, que es bastante común en distintos países, sino por el formato de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua, donde un componente del valor de esas viviendas se genera a partir del trabajo de los socios y socias. Bueno, este formato ha tenido lugar a partir de la ley del año 68, 69, de fines del año 68, principios
del año 69, de la que acabamos de celebrar hace poco los 50 años. También hay algunas viviendas que responden al modelo de la propiedad colectiva, son las que defienden, por ejemplo, FUCBAN, que es el ente que agremia a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, y también han habido y han tenido un crecimiento en los últimos años, importancia también del modelo de propiedad individual, cooperativismo de vivienda de propiedad individual. Tenemos además las cooperativas de trabajo, que comienzan a ser reguladas por ley del año 46. Muchas, desde entonces, se han constituido a partir de la crisis de empresas de capital, lo que dio lugar a fines del siglo XX al movimiento de empresas recuperadas. Digamos que estas cooperativas de trabajo, al igual que las cooperativas de vivienda, se triplicaron en los últimos 10 años. También tenemos el caso de las cooperativas sociales, que surgen a partir del plan de emergencia del año 2006 y que luego son incorporadas a la Ley General de Cooperativismo. Digamos que son una especie de cooperativas de trabajo, pero dirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad y que presenta una fuerte tutela por parte del Estado por medio del Ministerio de Desarrollo Social. Además de estos formatos que son los más históricos e importantes, también está el formato de las cooperativas de seguro, cooperativas de garantía recíproca y las cooperativas de artistas y oficios conexos. Tenemos que decir algo muy breve respecto a la Ley de Economía Social y Solidaria, que agrega otro conjunto de entidades, caso de las mutuales, que hoy están fundamentalmente en el sector de salud. Hay 4 mutuales de salud que reúnen 375.000 asociados, así como las sociedades de fomento rural que reúnen 85 entidades a lo largo de todo el territorio nacional, sobre todo del interior del interior profundo. Y también tenemos otras expresiones de la economía popular, del comercio justo, de la agroecología, etcétera. Aquí tenemos un gráfico donde observamos el crecimiento que ha tenido sostenido el sector cooperativo. Aquí en gris tenemos el crecimiento también sostenido de las cooperativas de vivienda, que queda más claro en este cuadro evolutivo. Miren, las cooperativas de vivienda hoy son 2.175 y se partía de una base de 581 en el 2008. O sea, estamos hablando de un crecimiento muy importante, igual que las cooperativas de trabajo. Otras no se destacan por su crecimiento, sino por su relativo estancamiento, caso de las cooperativas de consumo. En cuanto al impacto en la generación del empleo, bueno, hay varios problemas metodológicos. Eso es un asunto que nosotros como investigadores tenemos muy, muy claro, el impacto real en materia de mercado de trabajo de las cooperativas. Hay algunos estudios interesantes que señalan cómo el conjunto de las cooperativas registradas y activas con planilla de trabajadores reúnen un total de 22.900 personas en el país, pero con algunos asuntos metodológicos que no podemos repasar en esta ocasión, pero que todos nosotros como investigadores seguramente tenemos presente. Lo último, brevemente, en los poquitos minutos que me faltan, el capítulo de prioridades y de desafíos. En ese sentido, es interesante observar cuáles han sido los ejes prioritarios definidos por el movimiento cooperativo en la confederación, movimiento que tiene a CUDECOP, que es la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, como su agremiación, como una cooperativa de tercer grado que reúne las diferentes federaciones cooperativas. Y estas prioridades fueron los cambios sociales y económicos a largo plazo. Esto tiene que ver con todo el tema del cambio tecnológico, futuro del trabajo, etcétera, etcétera. El segundo eje es los objetivos de desarrollo sustentable del milenio y cómo contribuyen las cooperativas en ese sentido.
Y finalmente el tercer eje es hacia una política de Estado para la economía social y solidaria. Esto fue un año antes de la votación de la Ley de Economía Social y Solidaria. Por fuera de esos ejes, también hubo paneles especializados priorizando temáticas de género, de juventud y de intercooperación. En ese sentido, nosotros distinguimos algunos desafíos de largo plazo de otros más acotados a los tiempos de pandemia. Vamos a concentrarnos en los de largo aliento. En primer lugar, la desigual participación de la mujer en cargos directivos, la dificultad para asociar jóvenes. Hay cooperativas que realmente tienen su franja de socios en los sectores en los cortes etarios de más edad. La escasa intercooperación y encadenamiento productivo. Por ejemplo, añoramos aquellas cooperativas agroindustriales que se generaron en los años 80 y años 90 en algún polo definido, como fue el caso de Bella Unión, en el límite con Brasil, en el norte. Hoy están muy ausentes esas cooperativas. Dificultades de inserción en mercados estratégicos y en expansión. Ahí menciono, por ejemplo, las dificultades para insertarse en la economía digital, en la economía de plataforma, en el sector turístico, que tiene un impacto muy importante en la economía nacional, y en el sector de los cuidados, teniendo en cuenta aún así que en el sector de los cuidados hubo un intento fuerte por parte del cooperativismo de hacerse presente allí. También tenemos bajo dinamismo en incorporar nuevas visiones que agreguen valor, pero valor en el sentido axiológico. Caso de los triples balances: comercio justo, etiquetado socioambiental, economía circular, ecovillas, finanzas o bancas éticas, etc. Entonces, toda esa dificultad de tratar de vincular estas nuevas expresiones con el campo del sector cooperativo, ¿no? Y luego las dificultades para el sentido de pertenencia en un sector solidario más amplio. Así como hay dificultades para que cada subsector cooperativo se sienta parte de la familia cooperativa, imagínense cuánto más para que ese sector o movimiento cooperativo se sienta parte de un movimiento más amplio denominado economía social o solidaria. Y luego repasamos, pero no tenemos tiempo para esto, algunos problemas a corto plazo en contexto de pandemia, y no tenemos plazo porque eso va a depender mucho del sector. De todas maneras, nosotros hemos presentado en estas diapos un análisis en ese sentido que queda a disposición de todos ustedes, y queda también en manos de los organizadores de este evento. Así que dejo por aquí. Muchas gracias por la atención. Muy amable, felicitaciones por la exposición, doctor Pablo. Y de pronto ya andamos invitando a doctora Elisa Lanas Medina. Muchas gracias, doctor Pablo. Doctora Elisa Lanas Medina, doctora en Derecho, docente investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, coordinadora de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, y es ex coordinadora de la Especialización Superior de Economía Popular y Solidaria de la misma Casa de Estudios. Directamente de Ecuador, damos la bienvenida a doctora Elisa Lanas Medina para su exposición. Bienvenida a la palabra. Buenos días. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a los y las organizadoras de este evento, de manera especial al profesor doctor Pedro Luis y a la profesora doctora Mirta Boto, que me han invitado. Coméntenme, por favor, ¿se está visualizando la pantalla? Está todo perfecto, puede andar. Estupendo, me alegro. Muy bien, pues manos a la obra. Bueno,
Respecto de la situación del cooperativismo en Ecuador, igual que pues, en el resto de los casos que vamos a ver, sin duda hay muchas cosas que decir. Yo he escogido para esta presentación hacer una mirada del presente, ¿no? De lo que está pasando actualmente, porque ya veremos cómo pues estamos en un momento cambiante, en un momento, diría yo, que tiene un poco de confusión, y por eso pues me ha parecido interesante precisamente comentarles al respecto. Antes de empezar a ver la situación del cooperativismo y de manera ampliada de la economía popular y solidaria en el Ecuador, quiero también mostrar algunas cifras. En el caso ecuatoriano, el Producto Interno Bruto que se preveía para, que más o menos se calcula entre el 2000 y 2021, perdón, del 2020-2021, está en 100 millones de dólares. Eso implica, pues estaba haciendo yo los datos, estaba sacando los datos de este momento, ya que el doctor Pablo nos había aportado cómo estaría el PIB per cápita. En el caso ecuatoriano, pues lamentablemente, y digo lamentablemente porque claro, eso se nota también en las cifras que voy a mostrar, pues el PIB per cápita está en poco más de $6,000, $6,200 aproximadamente. En el año anterior y en este año, pues la inflación anual ha sido de menos, ¿no? Menos 81%. La población en el Ecuador es de 17.500.000 habitantes. Es decir, nosotros somos un país, digamos, medio, pequeño, pero quizás está pues en la mitad frente a los datos aportados por el doctor Pablo. En cuanto a la pobreza, pues estos datos yo pues creo que están incluso sobrevaluando la situación del país. Se muestra en las cifras oficiales que la pobreza está sobre el 32%, el desempleo está sobre el 6%, un poco menos del 6%, y el subempleo está en el 23.2%. A ese respecto, sí, considero que se han hecho algunas críticas a las cifras oficiales desde hace algunos años. Primero, porque en el año 2017 cambió precisamente la forma de realizar los cálculos de estos datos que se aportan. Y además, tanto el 2020 como el 2021 ha habido serios problemas por mantener, ¿no?, la metodología de encuesta trimestral que se realiza. Evidentemente, pues por cuestiones de dificultad de hacerlo presencialmente, se ha hecho, pues, durante el 2020, durante unos 6 meses del 2020, se hizo por teléfono y se ha vuelto a hacer de manera presencial, pero con las limitaciones de la pandemia. Pues por eso me atrevo a decir que estos datos tendrían una considerable inadecuación con la realidad. Dado que yo soy abogada de profesión, no puedo dejar de hacer una mención de lo que dice nuestra Constitución y cuál es el reconocimiento que hace sobre la economía, ¿no? En el Ecuador, en el año 2008, se dictó una nueva constitución, considerada a nivel mundial como una constitución de avanzada, una constitución que efectivamente pues planteó algunas nuevas ideas y nuevos principios. Uno de ellos tiene que ver precisamente con esta incorporación de un sistema, ¿sí? Dejamos el sistema social de mercado que mantienen la mayoría de las constituciones, por lo menos las que yo he estudiado, y abrazamos un sistema económico, social y solidario. Fíjense ustedes, entonces, con esta propuesta, evidentemente, pues,
las expectativas son muy altas. Este sistema, como reza el artículo 283 de nuestra Constitución, reconoce al ser humano como sujeto y fin y busca precisamente una relación que sea dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, con la correspondiente armonía respecto de la naturaleza. Es decir, aquellos principios y fines que efectivamente, ¿no?, nosotros escuchamos, aceptamos y en la medida de lo posible vivimos dentro del cooperativismo. Este sistema tiene por objetivo garantizar la producción y la reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten este concepto tan bonito y a la vez tan complejo de entender y de alcanzar como es el buen vivir o summa causa. En el caso ecuatoriano, pues ya desde la Constitución de 2008 y previsto en la ley de la materia, que es la Ley de Economía Popular y Solidaria, publicada en el año 2011, se reconocen las organizaciones de esta economía divididas en los siguientes sectores: el sector comunitario, el sector asociativo, el sector cooperativista, que formarían parte de la economía solidaria, y las unidades económicas populares. Dentro del sector cooperativista se establece la posibilidad de creación de cooperativas de producción, de consumo, de vivienda, de ahorro y crédito y de servicios. En el caso de las unidades económicas populares, se prevé que estas pueden ser unidades de cuidado humano, unidades unipersonales, unidades familiares, unidades domésticas, unidades minoristas y unidades de artesanos. Ahora bien, vamos a ver cómo están los datos en este momento. Estos datos son aportados, como consta en el dato de la fuente, por el órgano oficial, que es en esta materia, pues el órgano rector y de control, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué es lo que nos dice a este respecto la superintendencia? Que en el sector real, porque hay una división dentro de las organizaciones de economía popular, dentro de las organizaciones de economía solidaria, entre organizaciones del sector real y organizaciones del sector financiero. Aquellas organizaciones del sector real, como habíamos visto, pueden ser asociaciones, cooperativas u organizaciones comunitarias. Me voy a centrar en el número de organizaciones. El dato de certificados de aportación, cuotas de admisión y aportes representan más o menos el número de afiliados, el número de asociados de estas organizaciones. Como ustedes pueden ver, el número de asociaciones es considerablemente mayoritario respecto del resto de organizaciones. Son 12.621 las que se encuentran registradas a abril de 2021. El número de cooperativas, en cambio, es menor, es de 2.601 cooperativas. El número de organizaciones comunitarias es de 62. Ahora bien, vamos a mirar cómo está la situación de estas organizaciones. Respecto de, seguimos en el sector real de
esta economía solidaria. Y allí pueden ver ustedes que las asociaciones, ¿sí?, que habíamos visto son un total de 12.520, se distribuyen principalmente es decir, mayoritariamente son asociaciones de producción y de servicios. Hay un número, pues, considerablemente menor de asociaciones de consumo. En cuanto a las cooperativas, estas son de servicios 1.949, de producción 462 y de consumo 14 y 168 de vivienda. Las organizaciones comunitarias son de servicios y de producción principalmente. Allí tienen ustedes también el dato de los aproximadamente de los socios y socias de estas organizaciones. También me parece importante que ustedes puedan observar cuál es la distribución de estas organizaciones cuando son de producción o cuando son de servicio. En el caso de las organizaciones de producción, son mayoritariamente agropecuarias y hay también un porcentaje de cierta consideración de organizaciones de producción destinadas a actividades textiles. En el caso de los servicios, pues mayoritariamente estas asociaciones se dedican a la limpieza y al mantenimiento. Hay un porcentaje considerable de las organizaciones, sobre todo de cooperativas, que se dedican al servicio del transporte, y hay un porcentaje también, ¿no?, del 19% de organizaciones que se dedican a los servicios de alimentos. ¿Qué pasa en el sector financiero, popular y solidario? Aquí amerita hacer una brevísima explicación, y es que el sector financiero, popular y solidario, representado, como ustedes pueden ver, principalmente por las cooperativas de ahorro y crédito, es un sector tremendamente representativo en el Ecuador, por los volúmenes económicos, ¿no?, y en general por los servicios financieros que presta a la ciudadanía ecuatoriana. Vamos a ver las cifras. En certificados de aportación, las cooperativas de ahorro y crédito agrupan a más de 8 millones. Son 518 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas las que se encuentran activas y registradas al momento. Y existe una caja central. En Ecuador, desde el año 2014, si no me equivoco, con la publicación del Código Financiero Monetario, se estableció una segmentación del sector cooperativo de ahorro y crédito. Esta segmentación establece que dentro del sector del segmento 1 estarán las cooperativas de ahorro y crédito que tengan más de 80 millones en activos. En el segmento 2 se ubican las cooperativas de ahorro y crédito que mantienen activos entre 20 y 80 millones. En el segmento 3 están las cooperativas de ahorro y crédito que mantienen activos entre 5 y 20 millones. En el segmento 4, las cooperativas que mantienen activos entre 1 y 5 millones.
Y en el segmento 5 están las cajas de ahorros, bancos comunales y cajas comunitarias que mantienen activos por menos de $1 millón. Como les había comentado, creo que pues es de especial atención mirar qué es lo que pasa en las cooperativas de ahorro y crédito, porque es decir, son las que más representatividad tienen en el Ecuador. Otras cooperativas que tienen una importante representatividad son las cooperativas de transporte. Pero por ahora, para este análisis, pues me voy a centrar en las cooperativas de ahorro y crédito. Lamentablemente no cuento con datos de las cooperativas de los segmentos 4 y 5. Y digo lamentablemente porque si bien a lo mejor en volumen, ¿sí? Hablamos en volumen macro, estamos hablando de una representatividad, ¿no es cierto?, limitada. Sin embargo, los efectos beneficiosos que las cooperativas pequeñas de los segmentos 4 y 5 generan a las poblaciones, sobre todo donde se encuentran insertas, pues son muy importantes. Pero pues este momento he querido presentar un marco, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Esta distribución entonces del volumen de crédito por segmento, como ustedes pueden observar, el 79% del volumen del crédito se encuentra en el segmento 1. El segmento 2 entrega pues un volumen de crédito del 13% y las cooperativas del segmento 3 entregan un crédito del 8%. Este crédito, ¿sí? Es muy importante mirar cómo se distribuye, cómo se entrega. Como ustedes pueden observar, también los datos que se aportan son del segmento 1, 2 y 3, además de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Es decir, no tenemos datos oficiales de lo que pasa o cómo se distribuye el crédito de las cooperativas de los segmentos 4 y 5. Y eso denota una realidad que a continuación voy a mencionar. Pero ¿cómo está, ¿no?, este comportamiento del crédito en estos tres segmentos? Como ustedes pueden observar, el 42% del crédito se entrega para consumo, el 14% para comercio al por mayor y menor y para reparación de vehículos, el 9% para agricultura, ganadería, etcétera, el 7% para transporte y almacenamiento, el 6% para vivienda, el 5% para la industria manufacturera, el 4% para otras actividades, el 3% para la construcción y el 10% para otros. Este gráfico me ayuda precisamente a visualizar uno de los inconvenientes que yo puedo observar, y es que precisamente el crédito mayoritariamente va al consumo, no a la producción. ¿Cómo está el comportamiento del crédito respecto de los sujetos que lo solicitan? Este es otro elemento que me va a ayudar a mí precisamente en las conclusiones. El crédito, por el número de sujetos de crédito, se entrega mayoritariamente a los hombres que a las mujeres. Se entrega en un casi 60% a los hombres y en un en un casi 57% a los hombres y el restante, el 43%, a las mujeres. En cuanto a la cartera de crédito, el 60% es para hombres y el 39% para mujeres. Bien,
¿Cuáles son las principales conclusiones que yo puedo extraer de aquí? Las principales conclusiones son, en primer lugar, que, como yo había adelantado, hay una muy fuerte representación del cooperativismo de ahorro y crédito en el país. Por otro lado, este cooperativismo de ahorro y crédito ha sido visto por las autoridades y las instituciones que regulan y controlan la economía solidaria en el Ecuador con una mirada más de suspicacia, ¿sí? Más de control que de fomento. Y en ello, pues habría muchas cosas que decir. En todo caso, es una pena que desde la institucionalidad de la economía popular y solidaria en el Ecuador, que es una institucionalidad muy fuerte, la mirada principal que se hace hacia la economía solidaria y a su principal referente, que es el cooperativismo, y sobre todo el cooperativismo de ahorro y crédito, sea de control y de suspicacia. Por otro lado, otra de las conclusiones que yo puedo hacer es que se requiere reorientar ese crédito que entregan las cooperativas de ahorro y crédito hacia la producción. Y además debería haber un fuerte impulso para que ese crédito sea entregado a organizaciones de la economía solidaria especialmente, y también a las unidades populares económicas. Finalmente, también considero que si bien la economía solidaria está representada y formada principalmente por mujeres, como ustedes han podido ver, lamentablemente, nosotras no somos las principales sujetas de crédito. Y también las ayudas y el fomento que existe no muestran una perspectiva de género que sea coherente con el número de mujeres que abrazan la economía solidaria. Me quedo aquí también y pues espero para las preguntas más tarde. Muchas gracias. Fantástico, excelente, doctora Elisa, tornando muy calificada la posibilidad a los miembros de este panel comprender mejor no solo la experiencia de Ecuador, de Uruguay, de Chile en día de hoy, sino comprender exactamente el mosaico de las distintas experiencias cooperativas en Latinoamérica. Felicitaciones, muchas gracias y permanezca con nosotros para la vuelta con las preguntas. Ya tenemos algunas escritas y otras que pueden registrar en los chats, facilitando nuestra interacción porque los panelistas también miran el propio chat. Además, registrar que tenemos ahí por volta de 85, 86 participantes activos en el panel de hoy y inscritos y participantes representantes de 11 países latinoamericanos en este panel. O sea, ahora expositores, ahora oyentes, compartiendo esta rica experiencia entre nosotros. Invitamos ahora, muchas gracias, doctora Elisa, invitamos ahora al doctor Mario Radrigán Rubio, que tiene su titulación como antropólogo social, doctor en economía aplicada en la área de conocimiento, fomento productivo y economía social y cooperativa, desarrollo territorial en la Universidad de Santiago de Chile. Por tanto, muy bienvenido, doctor Mario, y de pronto agradecemos su disponibilidad y le pasamos la palabra. Palabra es tuya, doctor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Pedro, y también a profesor Mirta Boto de Argentina en esta actividad del día de hoy. Encantado de compartir esta mesa de este panel de presentaciones con países con Pablo Guerra y con la profesora Elisa Lanas del Ecuador, con Pablo del Uruguay. Un saludo para ambos. Así que, bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. Empezando a compartir ahora para su presentación. Por favor, le pido si me pueden confirmar. Todavía ainda no la pantalla del Power de la proyección. Ahora sí está listo para su Perfecto. presentación. Palabra es tuya, doctor. Muy bien, muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Una presentación sobre la trayectoria y el panorama actual y del cooperativismo en Chile y sus desafíos. Quiero poner también algún énfasis en cuáles son, desde mi perspectiva, los desafíos de futuro. Aquí hay un tema de las etapas históricas de desarrollo del sector cooperativo y también de la economía social en Chile. Muy sucintamente, esto del comportamiento cooperativo y importante reconocer que su raíz y llega hasta y que nosotros nos concentramos actualmente en el trabajo vinculado a la que podríamos llamar formal y moderno. Siempre es muy importante tener en cuenta que los comienzos de carácter colaborativo y su base organizacional en distintas formas y expresiones del comportamiento humano son tan antiguos como la propia humanidad. Y por eso en nuestro país, que hay también aproximadamente un 10% de la población que se identifica con los pueblos originarios, pueblos indígenas de nuestro país, es importante mirar la economía social y cooperativa con este trasfondo histórico ya de muchos siglos, pasando por la colonia, en los procesos que corresponden a la independencia, las primeras formas asociativas, las mutuales, las primeras cooperativas, el advenimiento del sector no lucrativo clásico y también nuestros propios que llamamos experimentos de políticos, sociales y económicos de los últimos 60 años, el periodo del experimento reformista, desarrollista, social cristiano de la década de los 60, nuestra experiencia y experimento de carácter socialista con el gobierno del presidente Salvador Allende a inicio de la década de los 70 y nuestro experimento también neoliberal. Y es muy importante, lo pongo así en esta perspectiva, porque el modelo cooperativo y los actores de la economía en un mundo paralelo, no viven en un mundo aparte, no vivimos en una realidad disociada de lo que son los procesos económicos, políticos y sociales que nos ha tocado vivir en nuestro país como República Independiente hace ya más de 200 años. Y por lo tanto esto impacta y esto
tiene una consecuencia en los altos y bajos y en los escenarios que le toca vivir y en el cual participa el sector cooperativo en la vida de nuestros países. Y si uno lo lleva específicamente al desarrollo del sector cooperativo, tenemos también las siguientes etapas, las etapas de inicio. La primera cooperativa constituida en Chile es del año 1864 y tenemos esta etapa del año 1864 al año 1924 de inicio, porque en el año 1924 se dicta la primera ley general de cooperativas de nuestro país, de cooperativas y mutuales, y eso inicia también un rol más activo específicamente y en gran medida también regulador, fiscalizador y de registro del Estado, del Poder Ejecutivo en relación al sector cooperativo. Hay una segunda etapa que se ha denominado, hemos denominado de iniciativa legal, un desarrollo, lo vamos a ver en las cifras rápidamente, un desarrollo lento pero sostenido en base a distintos cuerpos legales y a la prioridad que el Estado pone de impulsar determinados sectores de la actividad cooperativa en el ámbito agrícola, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de eh, de la distribución de energía eléctrica en sectores rurales y también de los servicios de agua potable rural en sectores rurales. Pero es un crecimiento lento, lento, progresivo, se va llenando el paisaje de distintos tipos de cooperativas, pero en una perspectiva bastante, por decirlo así, tranquila. Hay periodo de explosión de desarrollo del sector cooperativo que va desde el año 63, 64 hasta el año 70. Se proyecta este impulso hasta mediados de la década siguiente, de la década de los 70, y está asociado fuertemente al proyecto de desarrollo de carácter reformista el presidente Eduardo Frei Montalva. Hay un periodo de mucho debate. El periodo de indiferencia y crisis política en nuestro país es un periodo muy interesante para el modelo cooperativo, pero en donde las políticas públicas y también la expresión de la sociedad civil en este debate muy intenso en el marco del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende, el debate fue intenso, pero las políticas públicas y el desarrollo del sector cooperativo estuvo sujeto a este calco, a esta división de la discusión de un modelo de economía centralmente planificada o mantener el modelo de desarrollo centrado en la empresa privada de sello capitalista. Y ahí hay un tema de indiferencia, aunque el debate político e intelectual fue muy fuerte en este periodo, con propuestas de reformas constitucionales, algunas se aprobaron, otras no. Hay un periodo muy duro para el sector cooperativo durante el gobierno de la dictadura cívico-militar, desde el año 73 al año 1989, que en las cifras tienen un impacto muy fuerte en disminución del número de cooperativas. Hay un periodo de retorno a la democracia a partir del año 1990. Y yo diría que hay en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector cooperativo, hay un periodo que llamamos inercial post-dictadura, y en donde desde el punto de vista de las políticas públicas y la articulación con las distintas niveles y estamentos del Estado, hay una inercia y una falta de prioridad, y esto se empieza a abrir así tenuemente a partir del año 2014, en donde se configura un cambio en la institucionalidad pública que rige o vincula o se vincula con el sector cooperativo, y en donde se atisba las bases para un diseño de política pública que el debate y la construcción se mantiene hasta la actualidad,
pero son las bases, es algo germinal, no es un cambio sustantivo. Simplemente desde el punto de vista de la economía social y solidaria, la primera expresión moderna es una mutual de trabajadores lancheros, digamos, de estiva en el puerto de Valparaíso en 1827. Un dato interesante porque es una organización que después se replicó en otros 8 puertos del país con expresiones mutualistas y de solidaridad para enfrentar las emergencias del día a día de salud, educación y un atisbo previsional de los transportuarios. La primera cooperativa en Chile, este es el estatuto, en realidad fueron 2 cooperativas en 1864, cooperativas de trabajo, de sastres y de zapateros, o sea, personas que hacían zapatos, no que los reparaban. Y ya viene el influjo, estatutos de la sociedad titulada Trabajo para Todos. ¿Ah? En realidad es una perspectiva de un modelo multiactivo y que llegó a tener una proyección en el tiempo de alrededor de 4 o 5 años. Y ahora, en el ámbito de la economía social, en Chile, vamos a poner la siguiente, es muy interesante tener en cuenta que si bien Chile proyecta a nivel mundial, internacional, ser un modelo como paradigmático de implantación, incluso desde de manera autoritaria en el periodo de la dictadura cívico-militar del modelo neoliberal, el sector de economía social tiene un desarrollo creciente en los últimos años. De 108.000 organizaciones de la economía social el año 2005 a 230.000 el año 2015, más que se duplicó en 10 años. Y este estudio se actualizó, yo no tengo los datos actualizados hacia finales del año pasado, 2020, y ya las organizaciones propias de la economía social están en 318.000. O sea, hay un ritmo muy fuerte de crecimiento de las organizaciones del sector de economía social. No necesariamente del sector cooperativo, que se mantiene con un crecimiento pequeño, sostenido, pero no, por decirlo así, que no destaca, pero sí en el ámbito del número. Y los datos del sector cooperativo, eh, esto es lo interesante, digamos, en el sector cooperativo. Es el mayor punto de desarrollo del ámbito cooperativo en Chile. Es digamos, resultado de un proceso inercial de llegar a 3.374 cooperativas activas del año 75, y a la salida de la dictadura, esto ha bajado a 1.291. Así uno podría decir que prácticamente un poco menos de 2/3 de cooperativas sucumbieron en el periodo de la dictadura cívico-militar. Siguió la disminución del y recuperando en los últimos años hasta llegar a 2018 a 1.532 cooperativas, siempre activas, porque hay una diferencia entre las cooperativas legalmente vigentes y las que están efectivamente activas. Lo interesante es el crecimiento del número de socios. Porque si bien las cooperativas se han mantenido en un número que no impacta, lo que sí es interesante es que el número de socios sí ha crecido sostenidamente hasta más que triplicarse entre el año 91 y el año 2018, de 582.000 socios y socias a 1.812.000 socios y socias de cooperativa. Eso significa que el sector cooperativo, si bien no crece sostenidamente de manera notable el número de cooperativas, sí lo ha hecho el número de socios y socias, lo que implica un fortalecimiento de la base societaria y de la dispersión territorial del sector cooperativo. Y esto es lo que
Tivemos um pequeno corte da fala de Dr. Mário. Não sei se todos, nós não lhe escutamos, Dr. Mário. También se Dr. refleja en... Mário, não lhe escutamos e, portanto, se todos concordamos, se posterior regulariza a red de Dr. Mário, volvemos a ponerle a palabra a disposición para seguir su proyección final. Por esto retomo aquí cada uno que Perfecto. tiene preguntas a hacer o que tiene alguna contribución puede hacer su manifestación a través del chat o a través de su inscripción para tomar el micrófono. Para lo tanto, hace la inscripción por el chat o levantando su mano a partir del Google Meet. Por esto, ahora no estamos escuchando, doctor Mário. Tuvimos un corte de tu audio y por esto lo retomamos en este momento. No sé si doctor Mário volvió a nos escuchar ahora. Si yo lo escucho a usted, no sé, ¿me escucha usted a mí? Ahora sí, pero que por un Perfecto. 30 segundos, 30, 40 segundos no le escuchábamos y tampoco acredito que usted escuchaba a nosotros. Por esto, se puede seguir su presentación, que la red volvió normal ahora. Puede seguir. Perfecto. Muy bien. Voy a ir a la última parte de la presentación que tiene que ver con planteamientos de desafíos actuales y de futuro para el desarrollo del sector cooperativo. Con lo que ya voy terminando. Si bien el sector cooperativo, no en el ámbito del número de cooperativas, tiene un crecimiento lento y sostenido, sobre todo en los últimos 5 años, lo que sí es importante que hoy día prácticamente ya ha llegado al año 2021, la base societaria se ha multiplicado por 4 y está llegando a alrededor de 2 millones de socios y socias de las cooperativas, pero sigue siendo un sector invisible para la opinión pública. No se reconoce, no se percibe que hoy día prácticamente el 13% de la población del país es socio de una cooperativa y aproximadamente el 23% de la población económicamente activa. Y por lo tanto hay un desafío de visibilizar y superar esta ausencia en el debate, pero también en los medios de comunicación y también en el debate público y político. También un desafío enorme de asimetrías que son asimetrías regulatorias, de discriminaciones legales y formales para el despliegue del sector cooperativo en los distintos ámbitos de actividad económica y social en nuestro país. Hoy día en Chile no pueden haber cooperativas de seguro, no pueden haber empresas urbanas de distribución del agua potable, no pueden haber bancos con estructura cooperativa. Y eso tiene que ver estrictamente con una herencia que no se ha podido superar del el periodo del gobierno de la dictadura cívico-militar del año 73 en adelante, y por lo tanto el Congreso Nacional y todo el país, como probablemente pueden saber, y estamos iniciando un proceso constituyente en nuestro país en los próximos días, después de fuertes movilizaciones sociales en la etapa final del año 2019, y por lo tanto, tal como ha sucedido en varios países de la región en los últimos años, esperamos que nuestra futura constitución, la primera constitución redactada por un Congreso constituyente, una asamblea constituyente, en los últimos 190 años, la constitución que hoy día rige en nuestro país es una constitución del año 80, pleno periodo de la dictadura, pueda reconocer el rol, avalar el rol de la economía social y cooperativa y por lo tanto sea una base
para destrabar las discriminaciones que se mantienen al día de hoy. Tenemos, como es genérico en la mayor parte de los países del mundo, en América Latina, pero en Chile, de mejorar las capacidades de gestión de las cooperativas, mucho voluntarismo, pero la tarea de profesionalizar y de potenciar la gestión de las cooperativas, las capacidades de sus cuerpos directivos, las capacidades de sus trabajadores, de sus técnicos, de sus cuerpos gerenciales, es fundamental para poder empoderar efectivamente y buscar y lograr los resultados que los propios socios y socias depositan en su propia cooperativa. Eh, y cómo generar, ya se ha comentado aquí, procesos de intercooperación. Los procesos de intercooperación en el sector cooperativo chileno son muy, muy básicos. Prácticamente no se dan. Los procesos de integración del sector cooperativo son fundamentalmente en la dimensión gremial de representación política. Pero a la hora de cooperar entre cooperativas y desarrollar plataformas de integración económica, social y comercial, estamos muy, muy al debe. Eh, También vincularnos de manera más expresa en procesos de internacionalización, de atracciones, de atracción hacia Chile, de experiencias interesantes en el ámbito cooperativo a nivel mundial y regional, como también proyectar el quehacer y las capacidades de las propias cooperativas chilenas en un ámbito más allá de su propia región. De las propuestas de la economía social y colectiva, sociales, con las demandas actuales, contemporáneas de las personas. ¿Ah? ¿Cómo se articula, cómo se genera esta retroalimentación entre la economía social, cooperativa y los movimientos sociales? Potenciar los vínculos con el mundo de la educación desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza superior. ¿Cómo contar con una política pública permanente? No existe en nuestro país una política pública permanente. La institucionalidad pública que vela por el desarrollo del sector cooperativo sigue siendo muy débil, muy frágil, sin las capacidades que se requieren y también eh, con un marco regulatorio también bastante frágil. Y eso es también un lastre. Estamos también por primera vez, de este fin de semana al próximo, el 15 y 16, se escoge la convención constitucional que va a redactar nuestra nueva constitución, pero también se va a elegir por primera vez en nuestros 200 años de vida republicana en nuestros gobernadores regionales. Hasta la fecha, los gobiernos regionales tienen un intendente que es nombrado por el presidente de la República de manera centralizada de Santiago. Por primera vez en nuestra historia, en una semana más, los gobiernos regionales van a tener una posición democrática que corresponde a la elección de sus autoridades. Y por lo tanto, nuestro país, que es fuertemente presidencialista y fuertemente centralista, va a obligar al movimiento cooperativo que siempre busca el diálogo con las autoridades nacionales para proyectar su desarrollo y resolver sus problemas, va a tener que fortalecerse en el ámbito de los territorios que abarcan las 16 regiones de nuestro país. Y en eso es lo que yo les quería comentar. Hago un alcance también interesante para finalizar sobre el tema de la participación de la mujer. Chile modificó su Ley General de Cooperativas el año 2015, se promulgó el año 2016 y la Ley General de Cooperativas se modificó para dar un tratamiento proporcional en los cuerpos directivos de las cooperativas y obligar a que las cooperativas reflejen en sus cuerpos directivos la estructura de género societaria. Los estudios de principios de esta década del 2010 decían que en Chile las cooperativas, el 54% de su base societaria son mujeres, pero solamente estaban representadas en los cuerpos directivos de las cooperativas en un 24%.
Y por lo tanto, esta modificación de la ley obliga a las que en sus cuerpos esté reflejado por sexo o género en consejo de administración y las juntas de diversidad. Esto es una modificación del 2016 que tenía 3 años para adecuar estatutos y las prácticas, y ya a partir del año 2020 es obligatorio. Así que agradezco su tiempo y les pido disculpas. Excelente, doctor Mario por Radrigán Rubio. Muchas gracias por sus calificadas contribuciones. Nuevamente tuvimos un rápido corte en su audio, momento en que agradecemos por sus calificadas contribuciones trayendo la mirada, la radiografía cooperativa de Chile. De esta manera, agradeciendo a Mario, nuevamente agradecemos también a doctora Elisa y doctor Pablo. Empezamos la vuelta con preguntas, con interacciones de los participantes. Ya tuvimos algunas preguntas miradas para doctor Pablo, que me parece que también ya le tomó parte, que refiérense primero sobre el funcionamiento de las cooperativas de seguros en Uruguay, y de otro tema de Pamela que acercase sobre los números de cooperativas de vivienda y cooperativas de crédito. Y por esto, en este momento, antes de pasar la palabra a Pablo, manifestamos que nuestra programación está prevista para cerrarse 11:50. Por tanto, tenemos ahí unos minutos para la interacción. Momento que registramos la presencia de doctora Mirta Woto, que es nuestra presidente de la red, y también de varios representantes de universidades de distintos países y también representantes de sistemas cooperativos de varios países, destacando aquí Brasil, sino de otros países latinoamericanos. Doctor Pablo, ¿quieres aportar su mirada a partir de las preguntas hechas? Momento que abrimos la ventana para que se suscriben de otras preguntas a los panelistas. Muchas gracias, Pablo. Sí, estimado Pedro, gracias. Les voy a pedir disculpas si sienten gritos, y es que estoy solo con mis crianzas, lo que es, entiendo, es algo muy normal en estos tiempos de pandemia, donde estamos haciendo el trabajo desde la casa. Tengo 2 preguntas, uno vinculado a las cooperativas de seguro y otras al aumento en el número de cooperativas de vivienda en relación a las de ahorro y crédito. Respecto a la primera, en Uruguay hubo un monopolio de los seguros hasta los años 90. En los años 90 se desmonopoliza el sector de seguro y se abre a la competencia de privados. En ese momento, el sector cooperativo, el movimiento cooperativo entendió que era una oportunidad participar en este sector y efectivamente lo hizo creando una cooperativa donde los socios son son cooperativas, viene a ser una cooperativa de segundo grado, y donde incluso participan algunas cooperativas del exterior del país. Esa cooperativa se llama Surco y es la cooperativa emblemática de seguros en el Uruguay. ¿Cómo está regido el sistema? Bueno, la Ley General de Cooperativismo incluye un solo artículo sobre las cooperativas de seguro, donde básicamente lo que dice es que a los efectos de su vida social y sus dimensiones sociales se debe ajustar a la Ley General de Cooperativismo, y en lo que respecta al modelo de negocios debe referir a las leyes específicas que regulan el sector de los seguros, que como ustedes comprenderán es muy regulado, lo que sucede lo mismo con todo el sector financiero. Es una cooperativa que está funcionando muy bien y que ha logrado asentarse en el mercado de los seguros en el Uruguay.
Respecto a la otra pregunta, efectivamente han aumentado en un muy buen número las cooperativas de vivienda, sobre todo en el periodo entre el 2005 y el 2015. La razón: el cooperativismo de vivienda está muy vinculado a las políticas públicas a partir de la ley del año 69. Es el presupuesto público el que financia todo lo que tiene que ver con la construcción de las cooperativas, en sus dos modalidades, tanto las de ahorro previo como las de ayuda mutua. Y por lo tanto, el eventual estancamiento en su número o evolución depende mucho de la inversión pública que se haga en materia de créditos dirigido al sector. ¿Qué pasó en los últimos 15 años? Hubo un esfuerzo grande de las políticas públicas de vivienda por apalancar el cooperativismo de vivienda, y efectivamente eso ha generado un aumento sostenido en esta modalidad que, déjenme decirles, es una modalidad que le ha permitido a miles de familias en el Uruguay de ingresos medios, asegurarse una vivienda digna. Por lo tanto, me parece a mí, es una política exitosa que debería continuarse. Evidentemente no es lo mismo con el cooperativismo de ahorro y crédito, donde las políticas públicas más bien lo que han hecho, sobre todo a partir de una ley de la dictadura, fue ponerle palo en las ruedas al sector cooperativista de ahorro y crédito, sometiéndolas a las mismas regulaciones de la banca privada y banca tradicional. Hoy en Uruguay tenemos dos modalidades de cooperativas financieras. Una se llaman de capitalización, que básicamente funcionan otorgándole crédito al consumo a las familias, son las más numerosas, y la otra son de intermediación financiera, las únicas que permiten también el ahorro cooperativo. Desde mi punto de vista, las más integrales y atractivas para el sector. Bueno, mi amor. Pude terminar la frase antes que saltara el niño. La verdadera demostración de que el cooperativismo tiene futuro. En cuanto tienen niños sobre las manos y la cabeza de los cooperativistas, la esperanza de futuro es mejor. Felicitaciones, doctor Pablo. Momento en que agrego, señoras y señores, dos preguntas hechas por participantes, momento en que preparo pasar la palabra a la doctora Elisa, que tiene su mano levantada. Consulto al profesor Mario si en la integración de la nueva constituyente están participando activamente integrantes del sector social o si la tendencia es mantener la invisibilidad. Hace Becker Monto de Oca. Y otra pregunta que hace a los tres panelistas, Valeria Fulí, que me parece que está mirada por los panelistas, que es la búsqueda del equilibrio económico-social. Para los palestrantes, atención social y económico son realmente equilibrados o direccionamiento en pro de los cooperados o foco tem se dado no aspecto económico en detrimento de lo social. Por esto, al pasar la palabra a doctora Elisa, que hice la inscripción ya anterior para hablar, se puede contemplar también su manifestación ya poniendo ojo en la pregunta. Y posterior, doctor Mario. Doctora Elisa. Gracias, profesor Pedro Luis. Bueno, primero va mi pregunta para... voy a contestar la pregunta primero y luego le preguntaré al profesor Mario. Sobre la pregunta que se hace, es complejo porque ese equilibrio entre lo social y lo económico suele ser un desequilibrio generalmente, ¿no? Y Ecuador no es un caso aislado respecto de eso. En ese sentido, el análisis, ¿no? O mejor dicho, a la luz de lo que sería el comportamiento de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador,
voy a entrar en un terreno que es peligroso para mí, porque los estudiantes de la maestría en donde doy clase pues están asistiendo y muchos de ellos son representantes de cooperativas de ahorro y crédito. Por eso les digo que es un terreno peligroso en el que voy a hablar. Pero bueno, me voy a atrever, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo? Creo que en las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, que es precisamente pues un poco la mirada que hemos hecho ahora respecto, es decir, ha sido como el referente en esta charla, creo que a medida que son más pequeñas, se preocupan más por las personas. Su situación económica, yo creo que pues está entre una cierta estabilidad o quizás en una situación de mayor dificultad de mantenerse. Frente a eso, el órgano de control lo que ha dicho es, vamos a disminuir el número de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, que como ustedes vieron es de 518. El órgano de control ha dicho, son muchas. Entonces, sin tomar en cuenta que son las cooperativas pequeñas las que se preocupan más por lo local, por atender precisamente las necesidades de las personas donde estas cooperativas más pequeñas se encuentran insertas, el órgano de control simplemente ha dicho las más pequeñas o se fusionan o desaparecen, ¿sí? O pasan a integrarse a las más grandes. Entonces, desde ese punto de vista, desde el Estado, pues un poco se está atendiendo, diría yo, a la estabilidad económica, ¿no? Y a un control, ¿no? En cuanto a asegurar, esto en la lógica del órgano de control, asegurar que no haya situaciones de iliquidez que potencialmente puedan perjudicar precisamente a quienes son socios, han aportado en cooperativas más pequeñas. ¿Qué pasa en cambio respecto de las cooperativas más grandes, las de ahorro y crédito? Pues la mayoría tienen alma de bancos, ¿sí? Y de hecho, ¿no es cierto? Yo creo que su meta es precisamente llegar a ser bancos. Algunas de hecho se han transformado ya en bancos, ¿no? Pero eso, vuelvo a decir, también porque desde la propia institucionalidad ese ha sido el tratamiento, ¿no? No ha habido una distinción, no ha habido una atención especial al cooperativismo de ahorro y crédito, sino que se ha intentado, ¿no es cierto?, que sea el tratamiento de los bancos, con los controles que eso precisamente trae. Esa es un poco la realidad. Entonces nos encontramos con un divorcio, diría yo, entre la mayor capacidad, estabilidad e incluso, ¿no es cierto?, una economía solvente, pero que en mi opinión, pues ya no mira, ¿no? Con atención a la persona, a lo social, y por otro lado, precisamente estas cooperativas de ahorro y crédito más pequeñas, que están más atentas a la realidad, ¿no? Y al cuidado de las personas, sin embargo, quizás pasan por peores momentos económicos y además por mayores controles. Eso en cuanto a la pregunta. Y lo que le quería preguntar al profesor Mario, me ha llamado mucho la atención que en un par de ocasiones ha hablado de discriminación. Mi pregunta es si él habla de una discriminación que le da el Estado, los órganos ¿no? institucionales a las cooperativas o en general a la economía social frente a los otros sujetos económicos en su país. Eso por un lado. Y por otro lado, o si también usted visualiza esta discriminación al interior de las propias organizaciones de economía solidaria o de las cooperativas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Y hago referencia que las preguntas que trouxe anterior a público fueron hechas por la profesora Valéria Bressan, Universidad Federal de Minas Gerais, que agradecemos. Y agregamos también la pregunta que si Mario puede contemplar, que es por Edwin, que hace la pregunta si son sistemas financieros distintos las cooperativas de ahorro y crédito
¿cuáles serían los requisitos mínimos de seguridad y confianza que se debe exigir a las cooperativas de ahorro y crédito? Como no hay una dirección de la pregunta, me parece que es para cualquier uno de los referentes panelistas. Por esto, doctor Mario, palabra es suya, bienvenido. Muy bien, bueno. En relación a la pregunta, voy a partir con la consulta de la profesora Elisa y después seguiré con la que está en el chat. En relación, cuando hablamos de discriminación en detrimento del sector de economía social y cooperativa, es porque hay determinadas actividades económicas y sociales que se desarrollan y se desenvuelven en nuestro país, cuyos marcos jurídicos establecen que solamente pueden ser desarrolladas por sociedades anónimas. Y eso el sector cooperativo de manera histórica lo siente lo siente y es una discriminación. Una parte importante de estos cambios provienen de la época del gobierno militar. Y voy a dar un ejemplo. En Chile, uno de los sectores más fuertes en el ámbito económico y también societario eran las cooperativas de seguro. En Chile, hasta el año 1974, llegaron a existir 5 cooperativas de seguro con alrededor de 400.000 socios asegurados. Y el año 75 se cambia lo que aquí se conoce como Ley General de Seguros y se establece que las empresas de seguros solamente pueden ser sociedades anónimas abiertas. Y se obligó a las cooperativas ni siquiera a transformarse, se tuvieron que vender a empresas de seguro con mayor fortaleza patrimonial. Y esa situación se mantiene hasta la fecha. Entonces, hoy día hay una discusión en nuestro país muy fuerte sobre el sistema previsional, nuestras famosas administradoras de fondos de pensiones. En Chile no hay seguridad previsional pública. Todo trabajador que se incorpora al mundo del trabajo tiene que cotizar a una AFP privada. La ley de AFP establece que solamente pueden ser sociedades anónimas. Todos los ahorros previsionales de los chilenos a partir del año 81 están en administradoras de fondos que son cerca de el 80% del PIB, son 226.000 de dólares que son administradas privadamente y que se invierten privadamente. Y no tenemos que percibir discriminación del sector de la economía social y cooperativa. ¿Ah? Lo que probablemente y sí, lo que existe es que no hay articulación entre los actores de la economía social y cooperativa. Y eso lo retomo lo vinculo con la pregunta que se hacía sobre el tema del proceso constituyente. Hoy día hay dirigentes, principalmente de organizaciones de la economía social, que son candidatos a constituyente, a integrar la asamblea constituyente que se elige en una semana más. Pero no ha sido esto hecho de una manera orgánica por el sector de economía, tampoco por el sector cooperativo. Han sido acciones individuales de esa dirigencia. Lo que sí ha habido son reuniones con candidatos, sobre todo del sector cooperativo, con candidatos para hacer ver sus planteamientos, pero el sector cooperativo, hoy día hay que elegir 155 integrantes de la Convención Constitucional y hay alrededor de 1.500 candidatos. Incluso hay unos cupos reservados para
representantes de pueblos indígenas. Lo que sí hay ya una acción concertada para hacer llegar los puntos de vista de manera orgánica a los 155 candidatos, o sea, los 155 constituyentes electos, para que la Constitución reconozca el rol de la economía social y cooperativa, pero que también se exija el rol de apoyo y fomento de los poderes públicos y un tratamiento de no discriminación. Eso es lo que está sucediendo hoy día en materia de proceso constituyente. Muy bien. Gracias por las contribuciones, doctor Mario, doctora Elisa. Como tenemos una pregunta hecha por el estudiante de doctorado Gian Tomassoni, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, que pone ahí la pregunta para los tres acerca del tema de las cooperativas urbanas. Además, a Organização de Cooperativas de Consumidores de Alimentos, que constrói um elo direto entre agricultores e consumidores, é ou tem se mostrado uma possibilidade de desenvolvimento sustentável nos países dos nossos painelistas? E Roberto Moraes, fazendo a última pergunta, então, a urbanização das cooperativas, independente do ramo, é uma tendência e um desafio para o cooperativismo brasileiro e na América Latina? Com estas duas perguntas, passamos a palavra a los três painelistas. Se podem comentar com sua mirada sobre estas perguntas e fazerem sua despedida, ou seja, suas considerações finais, porque estamos nos acercando do final do horário. Si podemos empezar con Pablo Guerra, inicialmente Elisa y al final doctor Mario. Sí, bueno, obrigado, Pedro. Coincido con Roberto que la urbanización de las cooperativas es una tendencia porque la vida urbana está ganando terreno en nuestros países latinoamericanos. Así que efectivamente esa es una tendencia que seguirá presente en el futuro próximo en América Latina. Respecto a la otra consulta de Giancarlo, que le agradezco porque acabo de terminar de escribir un artículo sobre estas tendencias. En primer lugar, hay una cierta tendencia hacia el consumo responsable. El año pasado publiqué algunos artículos en ese sentido, que ha dado lugar, a su vez, a expresiones cooperativas, a veces no cooperativas, pero siempre de la economía solidaria, que intentan acercar la oferta con la demanda, el productor con el consumidor con un sentido más responsable, generándose en ese sentido especialmente dos grandes modalidades en el Uruguay. La primera es la de los mercados de cercanía, que son mercados autogestionados por los productores familiares, pero también por los consumidores. Y por otro lado, tiendas especializadas de economía solidaria, de comercio justo y de agricultura sustentable que también se están presentando con fuerza en el Uruguay y que a pesar de las limitaciones en estos tiempos de pandemia, limitaciones a la movilidad, restricciones en los ingresos, han logrado permanecer en el mercado y en muchos casos aumentar el número de consumidores. Porque ha pasado otra cosa en Uruguay y estoy seguro que también en el resto de los países de América Latina. Con este efecto de la pandemia estamos cocinando más en casa. Primer tendencia. Segunda tendencia, estamos valorando más los alimentos sanos. Entonces, esas dos tendencias están apoyando de alguna manera estas nuevas expresiones que intentan aproximar al productor agroecológico y familiar con el consumidor más responsable.
Fantástico, muchas gracias. Y perdón, Pedro, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con estas 86 personas que en este momento se están haciendo presente en esta mesa redonda. Un gusto compartir con la profesora Elisa y con el profesor Mario este panel, y a las órdenes. Y estaremos el año que viene en Curitiba, en Paraná, participando de este nuevo encuentro de investigadores latinoamericanos de cooperativismo. Fantástico, muchas gracias Pablo, gracias por sus contribuciones al panel y su confirmación anticipada del encuentro, y no vamos a dejar de compartir productos cooperativos traídos de cada uno de los países. O sea, que sé yo. Y salud, don Pedro. Saludo de igual Salud. manera. Por esto, extendemos ya la pronta palabra. Gracias, doctor Pablo. Y de pronto paso la palabra a la doctora Elisa, también agradeciendo intensamente por su disponibilidad y los aportes calificados en el panel de esta mañana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. En honor al tiempo, pues me voy a referir muy brevemente a las preguntas realizadas. También en Ecuador hay este proceso de urbanización, y eso también ha permeado en las cooperativas. En las asociaciones, recuerden ustedes esta diferencia, esta distribución de las organizaciones de economía solidaria. En las asociaciones tenemos también otras de carácter rural, y son las comunidades precisamente las que tienen pues mayor raigambre en el sector rural y campesino, lo cual es muy interesante. Es decir, nosotros mantenemos todavía ese afianzamiento en el campo de una manera importante. Respecto de la otra pregunta, en el Ecuador la propiedad de la tierra la tienen los grandes latifundistas todavía. De manera que estos esfuerzos asociativos, solidarios, sobre todo por parte de comunidades indígenas, si bien son importantes porque reflejan efectivamente este espíritu solidario, en realidad no significan, ¿no es cierto?, no significan grandes volúmenes. ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? En la pandemia la gente se ha empobrecido más, y eso ha llevado a que busque, lamentablemente, productos no ecológicos, ¿no es cierto?, no más cuidados, sino lamentablemente más baratos. Desde ese punto de vista yo tengo una perspectiva un poco encontrada a este respecto. Por otro lado, sin embargo, sí que han proliferado estas varias de estas iniciativas, algunas de carácter solidario, de algunas comunidades indígenas sobre todo, que en estos tiempos pues han traído sus productos directamente, los y las productoras, sobre todo productoras, a las grandes ciudades. Pero como les comentaba, todavía es un fenómeno, ¿no es cierto?, minoritario dentro de esta distribución de la tierra. No me queda más sino agradecer muy especialmente a los organizadores del evento. Ha sido un gusto compartir también con Pablo, con el profesor Radrigán, y ver, aunque sea de lejos, a mi querida amiga Mirta, y saludar al profesor Pedro Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa. Muy formidable, calificada la presentación y contribuciones. Muchas gracias por tu persona hasta todo el pueblo de Ecuador. Muchas gracias. Doctor Mario, bienvenido y su palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Parto por agradecer la invitación. Un placer haber compartido esta mesa con la profesora Elisa y con Pablo. Espero que nos sigamos viendo, y por mi parte a su disposición, y a ver cómo hacemos para llegar a Curitiba el próximo año. Y en relación a la pregunta, a la primera pregunta, así muy breve y muy concreto de Roberto, o sea, de los procesos de urbanización, y yo creo que efectivamente el tema de la urbanización es una tendencia que se ha acrecentado en nuestros países en los últimos 70 años, pero tanto como se concentra cada vez
mayor porcentaje de la población en centros urbanos, es como se valoriza y se mira de una manera distinta los entornos rurales. La ciudad no puede vivir sin los medios rurales, no puede vivir sin alimentos. Cuando se despuebla sectores rurales, se generan también condiciones, en muchos casos, de mala calidad de vida en entornos urbanos. Y en esto el cooperativismo tiene un rol fundamental cuando se desarrolla en entornos rurales vinculados a servicios o a la producción silvoagropecuaria. Es un catalizador de la permanencia de las personas y de los jóvenes en los entornos rurales. Eso se vive en Chile. Si no estuviesen algunas de las cooperativas que se desenvuelven en el medio rural, esos sectores estarían despoblados. Es la cooperativa la que genera una base de calidad de vida y que permite que generación tras generación hayan quienes opten por mantenerse, como decimos aquí, en el campo. Eh, y creo que ahí hay un trabajo a fortalecer, pero también a valorar. Y en relación al tema del consumo, yo creo que efectivamente aquí en Chile hubo un movimiento de cooperativismo de consumo muy fuerte en la década de los 40, 50 y 60 y 70, que después decayó y se ha ido recuperando lentamente, lentamente y en los últimos 6, 7 años, en una perspectiva también, como comentaba Pablo Guerra, de acercar el productor al consumidor y viceversa. En un contexto de agricultura, de promover agricultura orgánica, comercio justo, eliminar los intermediarios en la cadena de distribución y también tras alimentos más saludables y en estudios que se han hecho sobre consumo responsable, un porcentaje cada vez más creciente, porque hay 3 estudios en los últimos 15 años sobre esto, hay un porcentaje cada vez mayor de la población que está prefiriendo consumir productos que vengan de una cadena saludable y también de procesos de comercio justo. Si eso uno lo incentiva, lo educa y genera cada vez mayor conciencia, el mundo del productor a través del modelo de economía social y cooperativa puede llegar a ser una plataforma de consumo responsable muy potente. Agradezco y también la paciencia de todos de todos quienes nos acompañan ya en estas 2 horas. Fantástico, doctor Mario. Muchas gracias por todo su aporte. Por esto, en mi nombre, compartido en conjunto con la coordinación, doctor David Rogerio da Mora Costa y doctora Mirta Woto, que compartimos la coordinación del comité preparatorio de la ILAC 22, en conjunto con el comité de gobernanza que viene preparando el encuentro del próximo año. Primero, agradecer muy amablemente a los 3 panelistas que abrillantaron nuestro panel en esta mañana. Segundo, invitar a todos indistintamente y que puedan difundir esta invitación a todos los investigadores cooperativistas para el encuentro próximo año Curitiba, Paraná, de 27 a 29 de julio. Por tanto, el 12º encuentro en Brasil de esta manera. Y por último, invitar a todos para el próximo panel que sigue, día 14 de mayo, con la participación confirmada de los países Paraguay, Perú, México y Cuba. O sea, tenemos ahí más un nuevo, importante y calificado panel que contribuye con esta mirada sobre el mosaico cooperativista en América Latina. En nombre de Brasil, por tanto, que estamos aquí coordinando, muito obrigado pela presença de todos. Parabéns aos painelistas
muito obrigado e sigamos em contato, em cooperação, em prol do desenvolvimento do cooperativismo e, através dele, das sociedades que deles participam e das nossas nações. Muito obrigado, um bom dia a todos e até o próximo painel.